tuya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo: Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Esos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído. Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y éstos quedarán sanos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebra la Iglesia hoy la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Un hombre extraordinariamente grande y un estímulo muy grande para estos tiempos que vivimos dentro de la Iglesia. Hoy en realidad que la Iglesia se regocija, se alegra, se siente profundamente feliz, porque exalta a uno de sus hijos que nos motiva profundamente a la esperanza, que nos motiva también a una radicalidad profunda por la fe como él la vivió, con el ardor que la vivió, con el celo que la predicó y con la firmeza que la defendió. ¿Cómo no alegrarnos en tiempos tan oscuros, difíciles, de tanta confusión, y poder mirar a un hombre en el cual Cristo triunfó y se convierte para nosotros en un estímulo muy grande y de los más grandes que la Iglesia ha tenido y que el cielo nos ha regalado y que hoy nos regala? Cuando vemos, por ejemplo, contrastes, por ejemplo, en la vida sacerdotal, el contraste de un hombre íntegro que predicó en contra del pecado y no se dejó vencer por el pecado, y fue un enemigo acérrimo del pecado y un contradictor de aquellos que defendían la vida de pecado dentro de la vida cristiana. Basta solo leer sus cartas y ver su testimonio allí plasmado para ver que fue un hombre que creyó que la gracia era superior al pecado. Un hombre también que nos enseñó con su ejemplo y con su testimonio, porque no se dejó apocar ni siquiera por su propia debilidad, por sí mismo. No se dejó apocar tampoco por los enemigos y contradictores que tuvo hasta dentro de la misma iglesia, dentro de la misma vida cristiana. No se dejó apocar incluso por los momentos de abandono, de rechazo. No se dejó apocar tampoco por los desprecios que sufrió tanto en el mundo judío, del cual era parte y tenía una identidad profunda y muy marcada, y tampoco se dejó apocar por los desprecios que recibió de los mismos cristianos, los mismos hijos a los que él había engendrado para Cristo y a los que él había evangelizado. Impacta muchísimo, por ejemplo, cuando le escribe a Timoteo, donde muchos de sus hijos y hermanos cristianos se escandalizaron de él. Y dice: en mi juicio, en mi primera defensa, todos me dejaron solo. Por eso es tan impactante hoy el testimonio que nos muestra San Lucas y tan revestido de realidad. San Lucas no caricaturiza para nada la vida cristiana, no caricaturiza la vida de un apóstol, no la eleva por allá a unos estados irrealistas, idealistas,
sino que lo pone y la plasma dentro de lo que es una verdadera promoción vocacional, una verdadera promoción cristiana. Le dice el Señor a Ananías: yo le mostraré a ese hombre cuánto tiene que padecer por mi nombre. Hoy, cuando en la vida cristiana se le tiene tanto miedo a la cruz, hoy, cuando en la vida cristiana todos le hacemos el saquis a la persecución, y hoy cuando nos da miedo, cobardía, hablar de la verdad, porque eso trae consecuencias. Mirar al apóstol San Pablo y ver lo que fue capaz de hacer por el nombre del Señor, lo que fue capaz de hacer por la iglesia, a la cual amó, no de palabra, porque no fue un fanfarrón. Hoy hay mucha fanfarronería dentro de la iglesia, muchísima, mucha. O como decía el Papa Benedicto XVI en alguna vez, tanta verborrea que afecta la vida cristiana. Escribiendo un ensayo citando a Jambus Baltasar, un teólogo con el que él compartía, decía que el verdadero valor cristiano se muestra con los hechos, con la vida, con el testimonio. Jambus Baltasar precisamente decía que no se es cristiano a punta de fanfarronería, a punta de dialéctica, a punta de discurso. Se es cristiano viviendo, como vivió el apóstol San Pablo. Yo le mostraré todo lo que tiene que padecer por mi nombre. Y qué extraordinario, qué motivo de esperanza para la iglesia hoy, cuando muchos dentro de ella, viendo el sufrimiento, viendo el dolor de la iglesia, viendo el atropello a nuestra madre iglesia, la esposa de Cristo, por parte de sus miembros, de nosotros mismos, como también nos lo recordaba el Papa Benedicto XVI cuando hizo ese viaje extraordinario a Fátima, y lo decía claramente, aunque algunos lo criticaron y lo siguen criticando fuertemente por eso, por el realismo con el que vestía la situación que vivíamos. Decía que los enemigos más grandes de la iglesia estaban dentro y que los que le estábamos haciendo más daño al Señor estábamos dentro. San Lucas, y gracias a Dios los evangelistas y la palabra de Dios, no es caricaturista al modo de muchos espiritualistas hoy y de muchos teólogos que predican ya no al estilo del evangelio y de la vida cristiana, sino más al estilo del mundo. Decía también el Papa Benedicto XVI en su libro póstumo que este mundo es más luteranista que católico y aprecia mucho más el discurso de Lutero que el discurso del evangelio. Menos mal, nos quedan esos signos. Estos signos acompañarán a todos los que vayan a predicar en mi nombre. ¿No dijo el Señor que no nos íbamos a tener que enfrentar con las serpientes? Pero algunos quieren una vida cristiana así, que no tenga confrontación con las víboras, y bien venenosas que son hoy, bien sutiles. No, dijo no que no nos íbamos a enfrentar con las serpientes y las víboras, sino que Él nos iba a dar un poder extraordinario para cogerlas con nuestras propias manos. No nos dijo el Señor que no nos íbamos a enfrentar con quienes nos quieran envenenar, y hay muchos hoy, sutiles, muchísimos dentro de la iglesia, que tienen veneno guardado, y lo tienen en sus labios, y lo tienen en su corazón. No, dijo el Señor que íbamos a beber veneno, pero que no nos iba a hacer ningún daño. A todo esto se enfrentó el apóstol San Pablo. ¿Y por qué se enfrentó esto? Por serle fiel al Señor, por ser fiel al Evangelio, por ser fiel a la verdad, por ser fiel a la fe. A esto se enfrentó. ¿Pero en qué está lo extraordinario? No en que no haya padecido, porque no era indolente. Sufría y sufría muchísimo. 3 veces le rogué al Señor que apartara ese aguijón de mí, y Él mismo describe el aguijón. ¿En qué se manifestaba ese aguijón? El desprecio, el rechazo, la persecución, la angustia por las iglesias.
3 veces le rogué al Señor que lo apartara de mí. Apóstol no es el que se deja derribar ante los problemas o el que se le esconde a la cruz. Ese no es un apóstol, ese es falso. A ese no hay que imitarlo, a ese no hay ni siquiera que mirarlo, porque no vale la pena mirarlo. No tiene sentido, eso no provoca pasión, eso no provoca entusiasmo. San Pablo se enfrentó a todo esto, pero supo a quién rogarle. No se escondió, tampoco se fue a pelear solo con sus propias fuerzas, porque sabía que sus capacidades no servían para nada. Aunque hablara las lenguas de los hombres, lo dirá también en la carta a los Corintios, y tuviera tanta fe como para trasladar montañas, aunque entregara mi cuerpo a las llamas y diera todo lo que tengo y lo repartiera a los pobres, de eso hay hoy también, y hay muchos en la iglesia, con poderes extraordinarios para hacer milagros y para expulsar demonios. Claro que es con una autoridad ajena, no personal, es con la autoridad de Cristo, pero a veces lo hacen como si fuera la autoridad suya y como si fuera propia. Y aunque hiciera todo esto, si me falta el amor, que para San Pablo es una persona, y esa persona tiene nombre y se llama Jesucristo, de nada me sirve, nada soy. Por eso 3 veces le rogué al Señor que apartara eso de mí, y me dijo: te basta mi gracia, porque mi mayor fuerza se manifiesta en la debilidad. La fuerza a nosotros los cristianos no nos viene de nosotros mismos, no nos viene de las caricias humanas, de eso no nos viene. No nos viene de las alabanzas humanas, de los cariñitos humanos. Y quien esté buscando eso hoy para ser un buen cristiano en la iglesia, está perdiendo su tiempo. San Pablo nos lo enseña, que la fuerza cristiana, la victoria cristiana, nos viene del Espíritu del Señor, nos viene de su gracia. Tu gracia me basta. ¿Quién es el apóstol? El apóstol es el que, experimentando su debilidad, siendo consciente de ella, sabe postrarse delante del Señor, día y noche, constantemente le busca y cae de rodillas delante de Él, diciéndole: yo no soy capaz, pero tu gracia me basta, Señor. Tu fuerza es suficiente. Fíjense hoy en la iglesia, a muchos ya no nos arde el corazón con la gracia de Cristo. A muchos no nos palpita el alma y no nos sale el gozo del alma y no lo traslucimos con lo que verdaderamente es gracia y es la motivación para estar apasionados en el camino de la fe y en la iglesia, que es Jesús Eucaristía. Como para hacer una pequeña radiografía, a ver con cuánta pasión estamos ante Jesús Eucaristía y cuánta alegría nos ocasiona ver a Jesús en la Eucaristía, verlo en el sagrario, como a San Pablo, que le fascinaba y lo entusiasmaba, y aquí recuperaba toda la gracia. A ver cuánto gozo trae verdaderamente a nuestro corazón la palabra del Señor, y cómo nos enciende cuando la tomamos en nuestras manos, porque a San Pablo le encendió el corazón, y no solamente se lo encendió, sino que se lo transformó. Y tenía la palabra del Señor en su boca. Porque él mismo lo cuenta en la carta a los Filipenses, que era un fiel observante y la conocía muy bien. La ley, San Pablo no la desprecia en su totalidad, pero tampoco quiere que la ley sea el absoluto. Y dice claramente en la carta a los Gálatas que la ley sirvió de pedagogo, porque le sirvió de pedagogo a él mismo. Y fue la ley la que lo condujo a Cristo. ¿Y saben por qué? Porque a pesar de todo, aunque perseguía a los cristianos por el celo de Dios, los perseguía con un corazón limpio y recto. Él quería encontrar la verdad, quería encontrar a Dios. Y saben una cosa, que el Señor se deja encontrar de aquel que lo busca, pero aquel que no lo busca rectamente no lo puede encontrar.
La llave para la sabiduría cristiana se encuentra aquí adentro. Cuando buscamos a Dios como fin y verdaderamente buscamos la verdad, y no cuando lo utilizamos como medio o lo manipulamos, porque así es muy difícil conocerle. Y por eso ya todo eso se vuelve basura en eso tan extraordinario que es conocer a Cristo el Señor. ¿Quién nos mueve el corazón hoy en la iglesia? ¿Quién o qué está moviendo el corazón de tantos sacerdotes? ¿Qué o quién está llenando de pasión el corazón de religiosos y religiosas? ¿Cuál es la motivación del gozo? El motor de la alegría dentro de la iglesia. ¿Qué es? ¿O quién nos está encendiendo de pasión? Porque a San Pablo se lo encendió una sola persona. Y no permitió que nada más fuera el motor de su vida. Todo lo considero basura. En eso es tan extraordinario que es conocer a Cristo mi Señor. Fue Cristo. Nos recordaba el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas es que se comienza a ser cristiano no por una idea. Esto ofendió a muchos. Y muchos en la iglesia resultaron lastimados porque fue una retórica del Papa Benedicto XVI, siempre la sostuvo. Tiene en su libro Introducción al Cristianismo, y ahí lo desarrolla muchísimo más, pone una parábola que Søren Kierkegaard, filósofo existencialista, cita, contando la anécdota de un circo en Dinamarca. Y dice que en Dinamarca había un circo muy famoso, y un día ese circo se prendió en llamas, y necesitaban el auxilio de la gente del pueblo, y entonces no tuvieron a nadie más quien mandar que al payaso del circo. Y el payaso del circo se fue al pueblo a gritarles que el circo se estaba quemando y que necesitaban auxilio y ayuda. Y la gente comenzó a reírse, porque conocían, el payaso era el más famoso. Era el más famoso, el más distinguido, el más bueno para la función en el circo. Y la gente comenzó a reírse porque creyeron que había venido a hacer una función más a la plaza. Y el payaso, asustado, tratando de hacerse comprender y entender ante la gente, se ponía a llorar y les decía que era que estaba en peligro la vida de muchas personas allí en el circo. Y la gente más se reía. ¡Qué excelente payaso! Era el mejor de todos para hacer función. ¡Excelente! Total, el circo se quemó y todo quedó destruido y la gente nunca le comprendió al payaso qué era lo que quería decir. Decía Ratzinger, hablando precisamente de esto y desarrollándolo más, que muchos teólogos y predicadores hoy en la iglesia somos como ese payaso. Transmitimos ideas de Cristo, ideas que no dicen nada. Y la gente se ríe y se siente hasta atraída por ellas. Y la gente se siente hasta entretenida en los grupos, en las parroquias, en las pastorales de las diócesis. Porque hay ideas de Cristo. No se empieza a ser cristiano por una idea o por una decisión ética. Hay gente que quiere ser buena, mucha dentro de la iglesia, y se esfuerza humanamente y tiene decisiones éticas para tener comportamientos buenos, no malos. Claro que fuera de la iglesia hay gente que se comporta también mejor. Yo tuve la oportunidad de visitar durante 4 años unas comunidades indígenas y creo que fue en el 3er o 4º año, iba con un sacerdote, yo todavía no era sacerdote, y el padre tuvo un dilema en el momento de la recepción eucarística, porque a esas comunidades estábamos yendo 2 o 3 veces al año, yo iba una sola vez al año. Eran unas comunidades muy lejanas. A esa comunidad caminamos, creo que 12 horas de la carretera por pura selva, lógicamente, pues haciendo descansos en los tramos, ¿sí?
pero a 12, 13 horas en la selva. Y en la hora de la Eucaristía, a la hora de la comunión del Padre, yo estaba colitándole y me habla al oído y me dice: hermano Omar, ¿qué hacemos? Es que yo no sé si ellos están bien preparados o no. Qué dilema. Yo llevaba casi 4 años yendo y le dije: Padre, moralmente viven mejor que muchos de nosotros, los católicos. Porque yo ya conocía los principios de bondad en ellos. Y además, siempre he recordado aquello que dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, también lo trae la Gaudium et Spes, y también lo trae otro decreto al final, donde dice que aquel que se conforma a la voluntad de Dios y lo busca con recto corazón, sin saber que lo está buscando, pero se conforma a su verdad y a su voluntad, ese ya está cumpliendo la voluntad de Dios y está muy cerca de la salvación. Y allá había gente que moralmente vivía mejor que muchos de nosotros, los cristianos católicos. Hoy hay gente dentro de la iglesia con buenas decisiones éticas, buenas intenciones. Miren lo que pasó en Colombia con las elecciones presidenciales. Hay gente que ya se está dando cuenta y me dice: Padre, pero es que uno, ¿qué hace? Yo tenía buena intención. Hijito, no te basta la buena intención. Para la iglesia, un acto moral no se juzga solo desde las buenas intenciones. Esa es la moral de la iglesia, la moral cristiana. Ni siquiera añadiéndole las circunstancias. Padre, es que eran circunstancias muy difíciles, la presión, todo lo que había, la desinformación. Entonces, Padre, pues yo lo hice por ignorancia. Por ahí hay un dicho que dice que el que ignorantemente peca, ignorantemente se condena. Eso es como cuando yo voy a otra ciudad a manejar y de repente me pasé una prohibición vial y atrás tengo el tránsito. Y me dice: es que aquí no podía andar sino a 30 y yo iba a 50 porque en la otra ciudad donde yo vivo pues normalmente andaba eso. Le voy a hacer el parte. ¿Pero por qué si en mi ciudad? Pero es que eso es en su ciudad. En esta hay unas normas viales. Pero yo no sabía. Se lo voy a hacer. Porque usted debió saberlo antes de venir. ¿Qué hace un buen conductor? Si va a otro lugar, pues saber cuáles son los comportamientos adecuados en ese lugar. ¿Qué hace una persona cuando quiere entrar a la iglesia? El Señor es muy claro: que se bautice y crea en el Evangelio. ¿Creen que llenando la iglesia hoy, como lo estamos haciendo muchos, de montones de gente, pero sin la condición, el mandato de Jesús? Porque fue de Jesús. Esto no fue de los hombres, fue de Jesús. ¿Y qué implica el bautismo? El bautismo implica una renuncia total al pecado, total, no parcial. Yo no sé si es que ya no hacemos pues lo que trae la liturgia del sacramento del bautismo, que son las renuncias. Por ejemplo, aquí los hijos y las hijas del Fiat, todos los días las renovamos y decimos que renunciamos al mundo, a sus seducciones, a sus pompas, a su ambiente, al mundo, a su ambiente de inmoralidad y a nosotros mismos. Ojalá eso no sea de palabra, ¿sí? Porque estamos renovando unas promesas hechas y Él se las toma en serio. Ojalá la vida cristiana a nosotros no se nos pase en la dialéctica, en la fanfarronería, porque eso implica el bautismo, una renuncia total al pecado, total al mundo y total a nosotros mismos. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Le dice a los corintios: ustedes me comparan con esos superapóstoles, pues les voy a decir que yo soy más apóstol que ellos. Y les voy a decir por qué soy apóstol, más apóstol que ellos. No por las visiones, no por las revelaciones místicas sobrenaturales, no por eso. No por la capacidad de predicar, no es eso.
Les voy a decir en qué. ¿Quién ha padecido más por Cristo? Noches sin dormir, días sin comer, peligros de muerte, persecución aquí, allá. Yo soy más apóstol por lo que he padecido por el Señor. Traicionado tantas veces, ustedes no se lo imaginen. Solo, por allá lo dejaron abandonado. Nadie estuvo conmigo, le dice, desahogando su corazón San Pablo a Timoteo. Pídele, creo que dice para su segundo juicio, pídele a alguien que me traiga el manto que lo dejé, porque en mi primera defensa todos me dejaron solo. La vida cristiana es así. Acabamos de contemplar la vida de un hombre extraordinario, más parecido a Cristo dentro de la iglesia. ¿Qué más esperamos? El Papa Benedicto XVI. ¿Y saben por qué? Porque se la pasó tratando de conquistar a la gente para ser simpático a los demás. No, porque habló siempre con la verdad de Cristo. ¿Y cómo terminó? Solo. Basta ver, yo no he visto completo su funeral, pero unos cortos de lo que fueron su velación y fue su funeral, para saber que fue un hombre muy parecido a Cristo. Porque es que hay que hacer el parangón, ¿sí? ¿Con quién? Con Cristo. ¿Cómo fue el funeral de Cristo? Porque también le hicieron funeral. ¿Cómo fueron los últimos días del Señor? Porque también vivió sus últimos días aquí en la tierra y nos estaba indicando cuál es el camino correcto del apóstol. Él nos estaba enseñando, pero esto incomoda hoy en la iglesia. A muchos les fastidia esto. No les gusta. ¿Por qué? Porque es verdad lo que decía el Papa Benedicto XVI. Lo decía para el mundo, pero es realidad dentro de la iglesia. Una fe que es más luterana que cristiana. Porque la fe de Lutero no era la fe de Cristo. No era la fe de la iglesia. A Lutero no le gustaba la cruz. Para nada. No le gustaba, le fastidiaba. Le incomodaba, eso da amargura. Eso da tristeza, eso da desánimo, eso no da esperanza, eso no entusiasma a nadie, eso quita la alegría. Al Papa Benedicto XVI se lo decían, que esa forma de presentar el cristianismo daba desánimo y a muchos les quitaba la esperanza. Si se la quitaba, era porque nunca la tenían. Y a quien se le ha quitado ese lenguaje es porque nunca ha tenido esperanza cristiana. Yo recuerdo, me decía un amigo cuando estudiábamos filosofía, la respuesta de un padre sabia. Le dijo: padre, yo le tengo mucho miedo a la filosofía. Venía de una vida piadosa, ¿sí? De amor a la Virgen, a la Eucaristía del Señor. Yo tengo miedo a la filosofía porque de pronto me quita la fe. Yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando filosofía contemporánea, ¿sí? Y yo siempre iba, en el seminario no nos dejaban utilizar el hábito, pero nos permitían utilizar el pantalón azul, la camisa blanca y el Cristo, ¿sí? Y entonces llega el padre y dice: bueno, vamos a empezar con los maestros de la sospecha. Marx, Nietzsche, y luego seguiremos con Freud. Omitar, me dijo así, omitar, estaba ahí ante todos los compañeros, agárrese del Cristo ahora sí. Que es que la cruz es fuerza de Dios. Claro que me voy a agarrar del Cristo. Y ahora más que nunca, porque toda esa sabiduría humana, intelectual, se vence con la fuerza de la cruz. Yo no fui a predicarles a Cristo con un lenguaje así fascinante, leyendas, o al estilo de los filósofos, de los retóricos, o de la verborrea, como decía el Papa Benedicto XVI, no. Yo fui a predicarles a Cristo
crucificado. Escándalo para unos, porque hoy la cruz es escándalo para algunos dentro de la iglesia. Miren, las comunidades religiosas están así. La cruz se les volvió un escándalo. ¡Ay, qué miedo! Nos quita la alegría, la capacidad de vivir fraternamente. Los cleros diocesanos, ¡ay, qué miedo! No, eso no es el lenguaje, no apoca, eso nos quita la alegría, la gana de vivir. Escándalo para algunos. Escándalo. Para otros una locura. Gente está loca, sí, locos. Es que hablar que en la cruz está la salvación. Pero para nosotros es fuerza de Dios. Y le decía el Padre, si la filosofía te quita la fe, es porque nunca has tenido fe. Nunca has tenido fe. A algunos les da miedo ver la realidad de la iglesia hoy como está, porque de pronto se les cae la fe. Es que nunca la han tenido. Porque se les acaba la esperanza cristiana, es que no la han tenido. Pues han tenido esperanza, sí, humana tal vez, en personas, en cosas, pero no esperanza cristiana. Porque a San Pablo sí que le tocó ver de esto. Los defectos en la iglesia, le tocó verlos así, palpables. Hasta el primer papa le tocó verlo defectuoso. A San Pedro. Y eso no lo llevó a resentirse con la iglesia ni a separarse de la iglesia. Lo llevó a hacer lo correcto, a decirle que no estaba bien lo que estaba haciendo. Y menos mal nos quedó ahí en la Sagrada Escritura, que hoy es verdad bíblica, ¿sí? Pero qué escándalo. No, escándalo no, esa es la verdad. Ahí nos quedó plasmada, fue y se lo dije. Porque su actitud era reprochable. Y estábamos hablando en niveles de un superior y un inferior, ¿sí? El mismo San Pablo se presentó obediente ante él. Pero cuando vio actitudes reprochables, fue y se las dijo: yo no, ni voy a seguir esos ejemplos, ni los voy a aceptar. Y fue y se lo dije. Menos mal, ahí nos quedó en la palabra de Dios. Yo no sé qué maniobras utilizan hoy los exégetas, porque son hábiles para sacar maniobras y poner a decir, pero San Pablo es realista. Sí, San Pablo es realista. Es que la verdad es la verdad. Pero a San Pablo no le quitó la fe eso en Cristo, al contrario, lo llevó a amar más a Cristo. A nosotros no nos puede dar miedo, porque el Señor nos ofrece un poder, una autoridad superior que no viene de nosotros, viene de su Espíritu. Y la iglesia está mal, y la iglesia está enferma, y la jerarquía está enferma. Estamos enfermos, sacerdotes, religiosos, religiosas. No estamos haciendo lo que el Señor nos mandó. Ahorita nos acercamos acá en Colombia a elecciones de alcaldes, de gobernadores. Esperemos que los católicos no traicionemos nuevamente al Señor. Porque ya en las elecciones presidenciales más de uno lo traicionó y no le importó. No le importó el Señor. No le importó Dios. Le importó la política. Lo políticamente correcto. No lo cristianamente correcto. Y cuidémonos, porque hay mucha víbora, ¿sí? Y hay mucho discurso que no es el cristiano. Y en nombre de la iglesia, hasta en sacerdotes, religiosos y religiosas, que no es el cristiano. El discurso cristiano trae lo más fantástico, que es la cruz. Fuerza de Dios. Para nosotros es fuerza de Dios, poder de Dios. Y si a alguno la cruz le quita la alegría, era porque no era del Espíritu Santo. Porque el gozo del Espíritu Santo es sobrenatural. Permanece aún en las dificultades, lo dice San Pablo también, en varias de sus cartas, sobre todo en la carta a los romanos. Nos gloriamos hasta en las dificultades. Quien corre de huida de ellas no tiene el gozo del Espíritu Santo. No crean. Si fuera sobrenatural, eso permanecería siempre, y sobre todo si activa muchísimo más con la palabra de Dios, la presencia de Jesús, Eucaristía, la oración, ahí está. Si no, no era. Es que me quita la paz. No era.
no era del Espíritu Santo. Porque saben que la paz del Señor permanece, es sobrenatural. Es que me quita el amor, la caridad. No era. No es que te la quite, es que nunca la has tenido. ¿Sí? Por eso el Papa también nos dejó una encíclica maravillosa que fue Caritas in Veritatis. ¿Sí? Y hablando precisamente, Deus Caritas Eros lo sacó para salvar el verdadero concepto del amor cristiano. Caritas in Veritatis lo sacó para salvar la verdadera realidad de la caridad cristiana por el prójimo. Porque dice el Papa ahí en esa encíclica que cuando la caridad se mira como simple sentimentalismo, se convierte en un envoltorio vacío que cada uno puede llenar a su antojo. Una caridad sin verdad es lo más arbitrario, dañino, manipulador, posesivo, ahogador, asfixiador que puede haber. Es que yo te amo mucho y porque te amo te asfixio. No. El amor de Cristo libera. Es que como yo te quiero tanto, tengo que tenerte aquí pegadito a mí, ¿sí? Y tienes que hacer lo que yo te diga. No. El amor cristiano libera. Es que tienes que mirarme a mí. Yo soy el ejemplo para ti. No, eso me asfixia. A San Pablo se lo pone claro el Señor a dónde le tiene que conducir. Lo llevaron de la mano donde Ananías. Y Ananías sabía cuál era la función. Llevarlo donde Cristo. ¿Ya? Para eso es la vida fraterna. Para conducir las almas al Señor. Yo me acuerdo, nuestra fundadora siempre nos decía, después de un compartir, mijitos, ¿terminaron más deseosos de amar al Señor? ¿Terminaron más llenos de ardor por amar al Señor? Porque para eso es la vida fraterna, para que terminemos más apasionados por Cristo. Y si no, eso no es verdadero. Eso no viene del Espíritu. ¿Qué compartimos los hermanos en la vida fraterna? Compartimos lo de Cristo. ¿Y lo de Cristo hacia dónde nos conduce? Nos conduce al Padre, a hacer siempre su voluntad. ¿Qué vida fraterna se pretende construir hoy en la iglesia y en el mundo? ¿Y saben cómo nos damos cuenta? Con la tentación. Porque no hay caída en el pecado. Cuando nuestras relaciones interpersonales nos llevan al pecado y caemos en el pecado grave y voluntario, no crean que es el Espíritu que nos está conduciendo allá. Porque el Espíritu vino a liberarnos del pecado. Unas vidas familiares, comunitarias, hoy dentro de la iglesia, en comunidades religiosas, grupos, que están llevando a la gente a caer en el pecado mortal. ¿Ustedes creen que eso es del Espíritu? Vaya, busquen en la palabra de Dios, a ver si el Espíritu Santo conduce a las almas a que caigan en el pecado. A Cristo los llevó al desierto para ser tentado, pero le dio toda la fuerza para no caer en la tentación. Por eso miremos este signo de esperanza tan hermoso, tan grande como lo es San Pablo, porque nos lleva a Cristo. Gastó su vida, toda la gastó en esta tierra, hasta derramar la sangre por conducir las almas al Señor. Predicaciones, actividades pastorales, eventos que se hacen hoy, pero no dejan a la gente en el Señor. San Pablo por eso con tanta libertad se podía mover, ir, venir, porque igual yo les anuncié a Cristo y les dejo a Cristo. Entonces, hoy nos sirve tanto San Pablo para hacer una radiografía de lo que estamos viviendo y de lo que verdaderamente necesitamos. Si no tenemos a Jesús, nos volvemos unos esclavos
atormentados y nos volvemos un tormento. Alguien que está atormentado se vuelve un tormento para los demás, se vuelve asfixiante, y Cristo nos libera de esa asfixia. Solamente el Señor y la gracia de su Espíritu. De San Pablo cojamos esa libertad, ese amor que experimentó del Señor. Me amó, lo pudo decir, me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Qué alegría saber que nosotros no nos le debemos a nadie más que a Jesús. Qué alegría cuando uno escucha en el corazón al Padre diciendo: Omar, te amo tanto que por ti entregué a mi Hijo para que seas libre. Y qué hermoso escuchar en el corazón a Cristo diciendo: ya lo pagué todo por ti. Se lo pagué al Padre todo por ti. Y si alguien viene a reprocharte o a reclamarte algo, dile que yo se lo pago, porque yo pago todo por ti. San Pablo lo vivió, y cuando lo criticaban, lo reprochaban, no le importaba. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó todo por mí. Y si alguien viene a sacarte en cara tus debilidades, que todos las tenemos, limitaciones, simplemente es escuchar esa voz del corazón del buen samaritano, que dice: aquí te pago todo lo que se gaste, y si queda debiendo algo más, a mi vuelta te lo pagaré por él. Cristo es el buen samaritano de la parábola. Y el herido soy yo, tirado en el camino. Así nos dejan los hombres a nosotros. Así nos deja este mundo, tirados. Llega Cristo, nos recoge, nos monta en su propia cabalgadura, nos echa aceite, nos lleva a un lugar donde podamos ser cuidados, a la casa de la Virgen, a su corazón, y le dice a la Virgen: si te queda debiendo algo, yo te lo pagaré todo a mi vuelta. ¿Sí? La Virgen sabe que la paga de su Hijo es generosa, ¿sí? Y por eso aún nos quiere tener tan cerca de ella. Que nadie nos sofoque, que nadie nos asfixie, porque el Señor ya lo pagó todo. Ya lo pagó por todo por mí, Omar, todo. Y cada vez que levanto su cuerpo en la Eucaristía, escucho retumbar esas palabras del Señor: Omar, ya lo pagué todo por ti. ¿Le debes a alguien? Dile que yo se lo pago. Eso hace Él. Eso hace el Señor. Y eso lo vivió San Pablo. Me amó y se entregó a la muerte por mí. Por eso yo no busco el aprecio de los hombres, poco me importa. Porque tengo el mejor aprecio de todos, las mejores caricias, los mejores besos, los mejores abrazos, que son los de Cristo. Me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa